adelantados, todavía estamos terminando la lección número 9 y habíamos entregado, entiendo, que la 10. Hoy estamos, porque el tema 10 y 11 realmente va a ser una continuación, puedan llevarla desde ahora. La idea, hermanos queridos, es que usted tenga su carpeta, ¿verdad?, con las 32 lecciones. No queremos que se pierdan las lecciones, así que básicamente para quienes están en este programa de estudio y con la ayuda de Dios nos van a seguir acompañando, ¿está bien? Así que vamos a inclinar el rostro. Hoy tenemos un capítulo de aguas profundas. Hoy vamos a hablar con caridad y con claridad, como dice mi maestro, en uno de los temas más álgidos, ¿verdad?, difíciles de tratar, pero hermosos porque allí están, ¿verdad?, y documentados a través de la palabra y de la historia. Así que le pedimos permiso al Señor y oramos. Padre nuestro, gracias por darnos vida y la oportunidad de venir como alumnos. Sé nuestro maestro y permite, Señor, que este lindo grupo de hermanos que han estado perseverando en este encuentro con Cristo en el libro de Daniel puedan convertirse en facilitadores y extensión de esta luz a un vecindario, a una familia que lo necesita. Gracias, Señor. En este ambiente de personas que necesitan aprender, te suplicamos que en forma amorosa podamos recibir este mensaje, porque tú haces una herida, pero tú la sanas, Señor. Y aunque duelan ciertas cosas, gracias porque tú estás interesado en decirnos la verdad y solamente la verdad. Por eso te alabamos, Señor. Eso te costó la cruz. Y aquí, Señor, agradecemos y recibimos este mensaje con amor y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, habíamos estudiado la primera parte del libro de Daniel, capítulo 7. Y casi estamos hablando de 3 grandes partes de ese capítulo central, en el cual nos hemos entrado en la segunda parte de este libro profético. Los primeros 6 capítulos, habíamos dicho, son históricos. Los últimos 6 serán profecía. Dios le mostró a Daniel, esta vez en un sueño, lo que Dios le había mostrado a Nabucodonosor en el capítulo 2, se lo dio a Daniel en el capítulo 7, y esta vez a través de símbolos. Y hemos entendido que hay un principio sencillo que, si lo respetamos, nos permite entender felizmente la interpretación, y es que en la profecía una bestia no es un símbolo peyorativo, despectivo, sino una figura para hablar de un poder, de una institución, de un reino. Y el mismo capítulo lo definió así, que la cuarta bestia que tú has visto será un cuarto reino. Y Dios le mostró a Daniel entonces 4 reinos, ¿verdad?, a través de 4 bestias. ¿Se acuerdan? La primera, ¿un elefante? Estamos despiertos, ¿verdad? Algunos estaban diciendo, yes. No, un león, ¿qué cosa? Alado, ¿cierto? Porque no había otra cosa que abundara tanto en Babilonia como los leones, y entonces eso representa la fortaleza. Y así como Babilonia se pudo constituir realmente en uno de los imperios que pasará a la historia como de lo más grande que ha habido, así pues se representa a través de esta figura. Luego le mostró entonces un oso que estaba más inclinado de un lado que del otro, y luego entonces un leopardo que tenía 4 cabezas, ¿verdad?, que representa ese tercer gran imperio de Alejandro Magno y sus 4 sucesores, ¿verdad?, que se sucedieron en el reino a Alejandro Magno, que en tan poco tiempo, como un leopardo con su velocidad, pero que los expertos nos dicen que rápido se fatiga, fue en pocos años que realmente terminó su majestad, ¿verdad?, su poderío, su reino. Y ahora Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, distribuidos en Asiria, por allá en Babilonia, a Egipto, y entonces en las 4 grandes partes en las cuales se distribuyó ese imperio. Luego entonces le mostró otra bestia, ¿verdad?, indescriptible, terrible, ¿verdad? Llama mucho la atención las características, que tenía 10 cuernos. Y estamos casi en materia para entrar, pero no quisiera pasar la segunda parte importante que ya habíamos tratado en un tema, ¿verdad?, al cual le dedicamos toda la atención, que fue la visión del juicio divino. Pero quiero llamar la atención que estas son buenas noticias, ¿verdad?, porque se va a levantar un poder apóstata, y entonces el Señor le va a mostrar a Daniel que después de ese cuarto reino, donde se dividiría en 10 grandes naciones, ¿verdad?, Europa,
entonces se levantaría un reino entre ellos, y eso es lo que estará ocupando nuestra atención en esta hora. Y el Señor se va a sentar y va a hacer juicio. Dice el versículo 13, miraba yo en visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía. ¿Quién es ese hijo de hombre? Que se representa, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre. Estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que venía y llegó hasta el anciano de días, y ese se representa simbólica y respetuosamente al Padre, el gran Dios eterno, ¿verdad? Y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones, versículo 14, y lenguas le sirvieron, y su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Quiero invitarles para que puedan ampliar, ¿verdad?, los que están interesados, esta escena del juicio en un capítulo supremamente importante, ¿verdad?, titulado así, El juicio investigador, del conflicto de los siglos, ¿verdad?, alrededor de las páginas 530. Y quiero leer tan solo un parrafito para que pensemos que en medio de la sucesión de reinos y de la anomalía que va a ocurrir, ¿verdad?, en esa Edad Media, en el surgimiento de este poder político religioso que está aparentemente dormido, pero está preparando todo, ¿verdad?, para recuperar su poder. Dios está tomando nota y lleva un registro, y dice aquí lo solemne que significa este proceso del juicio en el cual nos encontramos, como dice Apocalipsis 14, y estamos por entrar en ese tema un poco más adelante cuando hablemos del santuario, en el capítulo 8 de Daniel, que la hora de su juicio, ¿qué cosa?, ha llegado, ¿verdad? No solamente la del pueblo de Dios, sino que el nombre del Señor, su justicia está siendo evaluada, ¿verdad? Y que el enemigo de las almas se ha encargado de poner en tela de juicio realmente su misericordia y su justicia. Y aquí dice entonces una cita que me impresiona muchísimo. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, así como en un proceso de juicio, aquí hay todos los elementos de un juicio. Hay un juez, un abogado, hay testigos, hay un acusador, hay libros. Aparecen con terrible exactitud cada mala palabra. Mira todo lo que aparece delante del Señor. Y no para asustarnos, sino para alegrarnos de que hay alguien que es testigo fiel de lo que está ocurriendo en esta tierra y que va a vindicar a su pueblo. Y eso es para glorificar, ¿verdad?, al Señor, hermanos. Y me hace detenerme con mayor cuidado a todo lo que el Señor puede conocer de nosotros. Frente a cada nombre. O sea, Germán Parra, 2 puntos, tal día, tal cosa. No para intimidarme, sino para que yo sea consciente, como decían los profetas del pasado. Me gusta cómo se refería a Elías. Elías, cuando le preguntaban, ¿qué hiciste?, Elías contestaba, capítulo 17, 18 y alrededor: vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo no he hecho eso. El lema y el secreto de la vida de Elías era, siempre contestaba, vive Jehová en cuya presencia estoy, que tal cosa. ¿Ustedes creen que nos atreveríamos a hacer, como dicen, pocas vergüenzas? Si tuviéramos la seguridad como la tenía Elías y José, ¿cómo haría yo semejante mal? Y pecaría contra Dios si en verdad Él nos está observando. Como dice el himno, cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. ¿Alguno conoce esa melodía que aprendimos en el Club de Conquistadores? ¿Cómo dice, hermana? Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, a Él nunca podrás engañar. Ese himno flechó mi corazón siendo un conquistador. Yo no soy músico, pero me animo a cantar. Pues mire cómo dice. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. A Él nunca podrás engañar. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios
Dios que te ve. Cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, a Él nunca podrás engañar. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas. Hermanos, a pesar de la imperfección vocal, eso es muy profundo lo que hay allí. Y si la música, si la letra, si el mensaje lo pudiéramos llevar, en Daniel capítulo 7 encontramos una escena de juicio, y yo quiero terminar esta frase, hermanos, que para mí es medicina, ¿verdad? Para vivir en la presencia del Señor. Dice: cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados, todo es registrado por el ángel anotador. ¿Y qué más? Sigue diciendo la página 541, el egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, estudiar las Sagradas Escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Así que doy gracias al Señor por el mensaje del juicio, porque es para vindicar, como dice su palabra, en el amor no hay temor, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque tenemos un abogado, alabado sea el Señor. La tercera parte de el capítulo 7 que nos ocupa en esta hora es aquella escena enigmática, ¿verdad?, extraña, del surgimiento de un cuerno que, mejor traducido, según los expertos, no sería pequeño, sino de la pequeñez, porque fue pequeño en su comienzo y fue abriéndose paso. Y ustedes que estudiaron la lección, estuvieron revisando seguramente en la lección número 9, porque todavía estábamos allí, las características de ese poder. Me llama la atención, como habíamos dicho quizá en la reunión anterior, los diferentes nombres a través de los cuales podemos conseguir este poder, este sistema político religioso que nació de las ruinas del Imperio Romano. ¿Qué nombres se le presenta en la Biblia a este mismo sistema llamado el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7? Yo encuentro como 5 o 6 nombres. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y saben, como dije al comienzo, quisiera pedirle al Señor que sea con caridad, pero con claridad, que este mensaje puede ser tomado y con la sabiduría divina transmitido a una persona sincera que desea conocer verdad como esta. Cuando yo tenía 12 años, junto con mi hermano, me estaba preparando para la primera comunión. Y fue grande el descubrimiento, y los vestidos se quedaron hechos, y la presentación ante el hombre de blanco allá en la parroquia, aplazada, porque fue muy conmovedor realmente lo que el Señor trajo a nuestro corazón cuando habíamos nacido, muy aferrados, ¿cierto?, a una fe. Y quisiera decir que Dios ama a todos sus hijos y tiene la mayoría de su pueblo, ¿verdad?, disperso en la iglesia popular. Y en esta oportunidad quisiéramos, con mucho decoro y fundamento bíblico, estudiar, hermanos, esto que el apóstol San Pablo presentó en 2 de Tesalonicenses ocurriría. Y entiendo que un público adventista y 2 amigos muy inteligentes que están en Antillian y conocen de esta verdad, así que lo puedo mencionar con mayor desenvolvimiento y con mucho cariño y respeto a los que nos observan a través de la internet. Y la palabra del Señor dice que antes de que Jesús viniera a esta tierra, una de las señales es que se levantaría este sistema. Dice en el capítulo 2
en el versículo 2, que nadie os mueva fácilmente vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera. He aquí los motivos para conocer esta verdad, para no ser engañados, para conocer de la verdad del advenimiento, porque dice que no vendrá, ¿quién? Jesús, del que está hablando ahora, sin que antes venga la apostasía. Esa palabra significa sin ley. Y se manifiesta el hombre de pecado, ¿verdad? ¿Y qué dice primera de Juan 3? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Aquí hay un sistema que ha violado la ley, ¿verdad? Que es hijo de perdición. Y esa palabra nos lleva a Juan capítulo 17, donde a solamente una persona se le llamó el hijo de perdición. ¿Se acuerdan? ¿A quién? Que caminaba con Jesús. O sea que el anticristo, el cuerno pequeño, la abominación desoladora, la apostasía, los diferentes nombres con que en la Biblia se presenta este sistema, no es Saddam Hussein al cual se miraba, ¿cierto? O un rebelde iraquí por allá que estaba riendo porque pensábamos que la palabra anti significaba que estaba guerreando contra Cristo. Porque esa palabra griega significa no solamente que está contra Cristo, sino que está, como dice 2 de Tesalonicenses 2, en lugar de Cristo. O sea, que está usurpando, ¿verdad? Y que se llama ser vicario de Cristo en la tierra. Entonces dice, ya está obrando el misterio de iniquidad, dice el versículo 7. Solamente espera hasta que sea quitado. Cuando Pablo escribe esto, está en medio del imperio romano y había algo que detenía el surgimiento de este poder, ¿verdad? Y era eso justamente en medio del que ahora lo impide, ¿verdad? Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y eso está por allá luego para estudiar en Apocalipsis, ¿verdad? Aquel inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es según operación de Satanás con gran poder, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este tema es de vital importancia. Es más que interesante, tenemos que tomar una decisión y sobre todo un compromiso de amor para transmitir esta verdad. Así que en Daniel capítulo 7, encontramos el surgimiento de este poder, que es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Yo encontré rápido unas 10 características en Apocalipsis 13, y en Daniel capítulo 7 vamos a encontrar por lo menos unas 11 o 12, porque si a mí me dicen, mira, Germán, tu mamá no es tu mamá, se ha metido en problemita conmigo, porque usted a mí me va a tener que demostrar, después de mis 40 y pico, que Ana Cecilia, que tiene la foto mía, que me tiene que demostrar que ella no es mi mamá. Yo lo estoy haciendo simbólico. Cuando usted dé este mensaje, vas a tener una persona a la cual tienes que mirarla con mucho amor y con profundo respeto, porque mejor nos quedamos callados que irle a decir, mira, su mamá no es Ana Cecilia. Y la palabra del Señor le pone todo olor, color, sabor, dirección. Dice que se sienta sobre 7 montes. Está bien claro. Y que tiene un nombre místico. Y que la adora toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que es mundial. Eso tiene un nombre. Dice que pensaría, y esa palabra hebrea, sebar, significa que no simplemente era una intención, sino algo que se cumplió. Cambiar los tiempos y la ley. Y solamente hay un poder que a través de los tiempos, y ustedes conocen de esto, pero necesitamos como alumnos decirle, Señor, ayúdame a entender este tema, porque estamos en una oleada de evangelismo del amor, ¿verdad? Y del emocionalismo, en el cual hay que dejar a un lado las doctrinas fundamentales y los hitos que hacen la diferencia. Y hermanos, Dios me va a pedir cuenta con el tipo de evangelio que yo estoy predicando. Pablo me dice a mí claramente, no menosprecéis las profecías. Hermanos, el pueblo de Dios se prepara para entrar en un túnel. Y a mí me dirán algunos, tú sabías esto y no me lo enseñaste. Y hermanos, yo alabo al Señor porque tenemos luz y ¿qué vamos a hacer con ella? Pues en capítulo 7 del libro de Daniel encontramos esas diferentes características de este poder. En el versículo 7 encontramos la primera de ellas.
Daniel capítulo 7, versículo 7. Y qué bueno, hermanos, me decía el pastor Vega, con que estaba hablando esta semana, nos va a venir a dar unas clases de entrenamiento misionero y yo estoy bien contento por eso. Que él visitó una iglesia en California de más de 5,000 miembros y estuvo preguntando cuál era el secreto de esos hermanos que se reunían, y encontró que el pastor de la iglesia no era un doctor, no era un erudito, no, era un maestro. Y su metodología, hermanos, era que los hermanos tenían lápiz y tenían libreta y allí estaban como alumnos, bebiendo profundamente y disfrutando del contenido bíblico. Hermanos, yo sueño, y el Señor mucho más, de un grupo de personas como los bereanos, que no lo aceptan o lo rechazan, pero lo escudriñan, lo investigan hasta que el Señor pueda decir: estos son más nobles que los de Tesalónica, que rechazaron la presentación del apóstol San Pablo. Dios está buscando personas nobles que no lo creen de entrada, lo investigan, lo escudriñan para practicarlo por la gracia del Señor. Por eso Él dice: examinadlo todo y sacad lo bueno. Y estamos viendo aquí en este capítulo bien importante, que le costó la vida a muchos en la Edad Media y con el cual se hará la diferencia al final del tiempo. Cuando Jesús predicó, dice Juan 6:66, los discípulos le dijeron al predicador llamado Jesús: Señor, tus palabras son muy duras, ¿quién las puede entender? ¿Y cómo me anima eso, hermanos? A entender que mi maestro Jesús fue abandonado, porque cuando el Señor presenta su palabra hay un zarandeo. Unos se quedarán, otros se irán. Ese es el mensaje de la palabra del Señor y no tenemos que tener ningún temor. Hemos de estudiar ese tema a fondo, hermanos. Veo la necesidad de estudiar lo que Apocalipsis dice causará el zarandeo dentro del pueblo del Señor, y es un rechazo al mensaje del testigo fiel. ¿Cuál? ¿Verdad? El mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? El mensaje de la justificación por la fe. Ese es otro tema, hermanos, pero estamos aquí viendo que Daniel capítulo 7 es un tema espinoso, pisamos entre huevos, pero está bien documentado, y que necesitamos a una persona sincera que tal vez por primera vez lo estuviera escuchando, invitarle para que no me creas a mí, no me rechaces de una, pero que hagas lo de los bereanos, que lo vas a investigar hasta que lo puedas captar y puedas tomar tu decisión por la gracia del Señor. Y aquí dice entonces que este poder, versículos 7, 8, 11, para los que les gusta tomar nota, yo les invitaría a usted que escribiera características de este poder, que es el mismo anticristo de Apocalipsis 13, o la bestia que sube del mar, ¿verdad? Y cuerno pequeño, ¿verdad? Un reino que va a surgir en medio de esos 10 que ya sabemos, era el surgimiento, ¿cierto?, de aquellas naciones europeas. La mayor aplicación del mundo hacia el anticristo es referida a un general seleucida llamado Antíoco IV Epífanes, que dice la historia vivió entre los años 175 al año 164. ¿Por qué nosotros no aceptamos esa interpretación, la de la mayor cantidad de los cristianos del mundo? Usted le dice: ¿quién es el anticristo? Antíoco IV Epífanes. Hizo un par de cositas que se parecen quizá a una o dos características de las 13 que hay en Daniel y las 10 que hay en Apocalipsis. Me queda corto, porque la Biblia me va a decir que este poder tuvo una hegemonía de 1260 años, comprobado en la historia, que nos llevó hasta 1798, y en 1798 Antíoco IV Epífanes era puro polvo. Y este poder está vivito y coleando para esa época, y dice que tiene ojos como de hombre, y es con un espíritu humano. Así que seguimos buscando aquí estas características. Número 1, surgiría de las ruinas del Imperio Romano. O sea, tendremos que encontrar este poder después del año 476, cuando se divide el Imperio Romano en las 10 grandes naciones de Europa. No podemos buscar en el año 168 este poder, y esta es la primera característica que estoy dando, y usted me está siguiendo y está tomando nota. Y en el examen tú vas a escribir, el maestro te va a preguntar cuáles son las 13 características según la Biblia para identificar al anticristo. Ese fue el examen final con mi pastor Humberto Raúl Treyer. Sangre, sudor y frío. Mi compañero Víctor Pomir perdió 3 semestres la clase
Imagínense así de interés. Hermanos, tengo que estar preparado para dar evidencia de lo que hay en la palabra del Señor. No será así, pero te estoy invitando para que por la gracia del Señor disfrutes la profundidad de la verdad que tenemos y la responsabilidad de que esto, más que interesante, hará la diferencia y caldeará en que si estaremos a la derecha o estaremos a la izquierda. Aquí dice, hablando de que era realmente de las ruinas del Imperio Romano, un historiador llamado Adolf von Harnack, lo siguiente, en su libro ¿Qué es el cristianismo? Él dice: primera característica, el anticristo tiene que ser romano, porque aquí me está diciendo que surgiría de las ruinas de ese imperio, de los 10 cuernos de Europa, nació uno chiquitito que desalojó a 3, érulos, vándalos y ostrogodos. O sea, usted me está siguiendo, esto no es antojadizo, no es caprichoso, no es que estamos tildando a una persona, no, esto es historia y Biblia, saturada a través del tiempo. Para el que lo desee aprender y aceptar, sí. Ahora, mi mamá no es Ana Cecilia, me lo tienes que demostrar. Aquí estamos en la palabra del Señor y dice, todos los elementos romanos que los bárbaros, este es un historiador, nada de alguien que está señalando ahora a una institución, no, un historiador que recopila, y eso está allí y el mundo lo conoce. Todos los elementos romanos que los bárbaros y los arrianos dejaron fueron puestos bajo la protección del obispo de Roma, quien fue allí la persona principal después de la desaparición del emperador. La iglesia romana se fue ubicando así inadvertidamente en el lugar ocupado antes por el Imperio Romano Mundial, del cual es de hecho la continuación, que dice este gran historiador Adolf von Harnack, es un historiador del mundo, que está diciendo que este anticristo, este cuerno pequeño que está surgiendo, es la continuidad del Imperio Romano. Y dice, esta no es solo una observación aguda, sino el reconocimiento del verdadero estado de cosas históricamente y la forma más apropiada y precisa de describir el carácter de la iglesia. Todavía gobierna las naciones. Es una creación política y tan imponente como un imperio mundial, porque es la continuación del Imperio Romano. El Papa, quien es autodenominado Rey y Pontífice Máximo, es el sucesor del César. En mi poco inglés, What's Christianity, ¿ok? De ese escritor, ¿verdad? Ese historiador Adolf von Harnack. La segunda característica dice entonces en el versículo 8 que tendría un comienzo ¿cómo? Dice el texto, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno. Si los 10 son reinos y poderes, este no es simplemente una personita llamada Antíoco IV Epífanes, es un poder, es una institución, es un reino, dice otro. Subía entre ellos. Ahora, es con un comienzo pequeño, y según la historia, y fundamentado, dice que su hegemonía comenzó en pueblos alrededor de Roma, ¿verdad? Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Jerusalén, hasta pretender plenos poderes en la tierra, en el cielo y en el infierno. O sea que comenzó pequeño, por eso es cuerno de la pequeñez. Avanzando, porque tengo que omitir muchas cosas, hermanos, por amor al tiempo, dice que el versículo 8, esta es la tercera característica. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. O sea que es la continuidad de este imperio romano, después de la división de los 10, era pequeño en su comienzo y salía entre ellos. Un historiador llamado José Turmel dice, el imperio estaba cayendo en decadencia, los bárbaros sabían que su vida se estaba desvaneciendo, que el viejo organismo estaba desgastado y se apresuraron a tomar posesión de los restos. De todas las direcciones cayeron sobre los despojos los sajones, los anglos que se establecieron en la Gran Bretaña, los francos invadieron la Galia septentrional, los visigodos se apropiaron de España y de la región sur del Loire, los burgundios tomaron posesión del alto valle del Ródano, los vándalos realizaron conquistas en África, los ostrogodos y los lombardos estaban esperando su turno para llegar también. Entre los nuevos invasores, algunos eran herejes y otros paganos. ¿Qué habría de ocurrirle a la iglesia? Estaban contados sus días y habría de arrastrarla consigo el imperio como su compañera hacia una tumba abierta. Este historiador
está preguntando que si después del imperio estaría dándose pues sepultura a la iglesia que estaba naciente. Dice, no, la iglesia no descendería a la tumba, sino que sobreviviría al imperio. Tendría que atravesar días de angustia, testificaría de calamidad tras calamidad y vería acumularse ruina sobre ruina. Pero en medio de esta enorme tristeza recibiría precioso consuelo, uno tras el otro. Estoy leyendo sin ninguna animosidad, a la luz de la historia y con claridad y con caridad para alguien que desea saber de esto tan enigmático, de lo cual Jesús dijo en Apocalipsis 13, el que tiene sabiduría. No es cualquiera que dice, no, el 666, la casa de Reagan, que así. No. Es con el respeto de la interpretación bíblica y comprobado a través de la historia con que este tema tan delicado está siendo presentado. Dice, las fronteras de la iglesia habrían de extenderse. Sus instituciones, sacudidas por un tiempo por los bárbaros, se consolidarían, desarrollarían y adoptarían el contexto de ellos. El papado, institución que más penosamente sería probada, habría de realizar un nuevo avance. Con el tiempo habría de surgir un segundo imperio, y de este imperio el Papa sería el amo. Más que eso, él llegaría a ser el amo de Europa. Él habría de dictar sus órdenes a los reyes y estos habrían de obedecerle. The Latin Church in the Middle Age. Bueno, la cuarta característica, este poder, hermanos, desarraigaría a 3 de los cuernos, según Daniel 7, y para los que están tomando nota, versículo 8 y 24. ¿Cómo dice el versículo 8? Dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y el versículo 24 añade, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Si estamos interpretando, yo voy a encontrar el anticristo no como una persona, sino que como Italia, como España, como Portugal, como Francia. Ahora me está diciendo este texto que se iba a levantar otro reino. Búsqueme a través de la historia algo que todavía permanece, que es tan grande como un reino, y dice, y tras ellos se levantaría otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y eso pues confirmado por la historia, y quizá lo podemos ampliar en la futura reunión. Este poder que se levantó desplazó a 3 versiones bárbaras llamados los érulos en el año 493, a los vándalos en el año 534 y en el año 538, cuando se confirmó la hegemonía político-religiosa y comenzaron los 1260 años de esta institución. Así que claramente comprobado, ¿verdad?, que este poder sería pequeño, pero surgiría entre esas 10 naciones, desalojaría a 3, y como dice el versículo 24, la quinta característica sería otro reino. Estamos hablando de un poder mundial que lo adoraría toda nación, tribu, lengua y pueblo, y eso en griego se llama católicos, que significa universal. Hay que buscar un poder universal que tiene todas estas características que dice Apocalipsis 17, está en 7 montes y que tiene un nombre, ¿verdad? Apocalipsis 13, y su nombre es 666. Y seguimos entendiendo y más que señalando, admirando la verdad de Dios que tuvo que dejar bajo la superficie para el alma sincera, que desea conocer del gran conflicto de una gran mujer, Apocalipsis 12, y una mujer apóstata comparada, no muy agradable, pero con la infidelidad que a través del tiempo le ha distinguido con una ramera, porque ha adulterado la verdad de Dios y le ha dado al mundo a beber del vino del furor de su fornicación. Estos temas no se predican hoy día, hermanos, porque no nos hacen amigos. Mucha gente no nos hace amigos, pero la verdad de Dios se comparte con amor y convence el corazón, porque el Señor tiene tanto pueblo y tantos hijos más, que dice y dirá, salgan pueblo mío. Jesús al predicar le decían sus discípulos, Señor, duras son tus palabras, ¿quién las puede oír? Eso le costó la vida a Juan Hus, a Martín Lutero, la excomunión. Y hermanos, necesitamos en esta hora y el reloj avanzando y en la quinta característica decir, Señor,
esto no hay necesidad de predicarlo, sigamos hablando del amor del Señor. Y claro que sí, porque es con amor que lo estamos transmitiendo, hermanos. Pero multitudes mirarán a los ojos a quienes conocieron lo que iba a suceder al final del tiempo y le dirán: ustedes conocieron esta verdad y nunca la compartieron con nosotros. Yo tuve una pena muy grande hace 2 meses que murió un muchacho vecino mío, porque todo lo que yo hacía era saludarlo y quizá le extendía alguna literatura, pero nunca di el paso siguiente, hermanos, hasta que la noticia fue que el muchacho se mató con su vehículo ahí a medianoche por allá. Y en esta noche yo quisiera invitar a alguien que está endeudado como estoy yo con el Señor por haber conocido una verdad tan grande. Porque mientras yo me preparaba para hacer una comunión con un hombre, el Señor me llevó a Hebreos capítulo 9, si me acompañan aquí en la recta final, hermanos. Y entendí que había un sacerdote, que no había que estarlo sacrificando en cada misa que estaremos participando de esta Santa Cena el próximo sábado. Porque su ministerio es una vez y para siempre, alabado sea el Señor, que no necesita de otros intercesores, ¿verdad? Y hermanos, estas verdades las desconoce mucha gente, y en esta hora yo doy gracias a Dios por el ministerio de Cristo, al cual el apóstol Pablo, si le damos la autoría de este libro de Hebreos, nos dice cosas lindas como estas. No por sangre de machos cabríos, dice el versículo 12 de Hebreos 9, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, este tema es largo. Yo tengo aquí una lista, porque Jesús está muy triste en Mateo capítulo 15, diciendo que hay un grupo de personas que de labios lo honran y lo hacen por tradición, pero su corazón está lejos del Señor. Y yo encontré aquí las principales tradiciones, ¿verdad?, e invenciones de la iglesia romana que se establecieron a través del tiempo. Por ejemplo, el uso de las velas introducidas en la iglesia en el año 320 después de Cristo. Pasó mucho tiempo, algo sucede entonces de que el Señor, no hay ninguna evidencia bíblica en el Nuevo Testamento de que eso haya sido instituido. El comienzo del establecimiento de la misa en el año 394. En el año 431, por primera vez, pasaron 400 años para que la iglesia popular estableciera oficialmente la adoración de la mamá de Jesús. La doctrina del purgatorio en el año 593, que ha tenido asustado a miles y a millones de personas a través del tiempo. Y personas tan sinceras como una vecinita que conocí en un pueblo que le habían matado a su hijo porque lo encontraron robando yucas. Recogió toda la ofrendita que pudo en el barrio y la gente decía: hay que acabar con los ladrones. Y después fue al hombre de blanco y le pagó para sacar del purgatorio a los que todos habían dicho y el de blanco que había que acabar con los ladrones. Hermanos, Dios no está en estas cosas tan irrisorias, con todo el respeto, hermanos. La Biblia no presenta una cosa tal. Es claro que los muertos están en el lugar donde han sido dejados. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús no dijo: Lázaro desciende. Le había hecho un daño al traérselo del cielo. Si los buenos y los amigos de Jesús, pero Jesús no dijo: desciende del cielo ni sube del purgatorio que te estás quemando, sino: Lázaro, ven fuera. Y estamos estudiando las profecías y ustedes se dan cuenta por qué necesitamos afianzarnos con amor, hermanos, porque hay miles y millones de personas que no conocen esto, y no basta con cantar Más allá del sol y disfrutar la libertad del evangelio que tenemos, sino que somos deudores de una luz, ¿verdad? Y podemos decir como Pablo: no me da pena de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y entonces sigue la lista, ¿verdad? El agua bendita con poca sal en el año 850, estoy saltando. El bautismo de las campanas en el año 965. La canonización de los santos muertos en el año 995. Entonces el rosario copiado de los hindúes en el año 1090. La Inquisición de los herejes en el año 1148, porque aquí está la característica que este poder perseguiría a los santos del Altísimo. Oh, hermanos, quedaré debiendo las citas innumerables. Fueron más de 50 millones mal contados en los que en la Edad Media, por adherirse a la verdad del Señor, prefirieron ser reventados en el potro, quemados en la hoguera, excomulgados, perseguidos. Y hermanos, es un privilegio, como dice la bienaventuranza, ser perseguido por causa del evangelio. Pero yo me temo que tal vez yo no estoy preparado, hermanos,
porque me intimido con tan pocas cosas. Pero esto definirá la realidad de personas que sinceramente estuvieron dispuestos a entregarlo todo y a creerlo todo y a esperarlo todo en el Señor, porque Roma no ha cambiado, dice la mensajera del Señor. Lo que ocurrió en el pasado fueron cosquillas a lo que hará en el cortocircuito al combinarse con el espiritismo y el protestantismo y el más grande poder político económico del mundo, de los Estados Unidos. Y Roma harán que unos pocos fanáticos o extraños en el mundo tendrán que tomar una decisión. Y yo por eso en esta noche quiero darle gracias a Dios por este santo evangelio y por haberse placido darnos una responsabilidad tan grande, hermanos, de prepararnos y preparar a otros para su advenimiento. Este no es un mensaje interesante, es un mensaje que va a polarizar al mundo. Y el Señor aquí nos presenta la documentación, ¿verdad? La doctrina de los sacramentos, orar por los muertos en el año 1339, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, donde se inventó el enemigo una doctrina que tantas personas sinceras han creído, que María fue virgen antes, durante y después, y fue canonizada. Y hermanos, Jesús le dijo a aquella mujer en forma muy respetuosa cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús dijo: ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Sí, nosotros como comunidad cristiana creemos que Jesús nació de una noble mujer que se llamaba la sierva del Señor, pero según la Biblia no hay ningún mérito, solamente dice Hebreos y Hechos, hay un solo nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Mientras ustedes terminan de escribir las características de este poder que hablaría palabras contra el Altísimo, esta característica es sumamente delicada, hermanos. ¿Qué poder se arrogaría palabras blasfemas y arrogantes contra el Altísimo? La palabra del Señor dice en San Juan capítulo 10, versículo 33, que a Jesús lo consideraron blasfemo por haber perdonado los pecados. Y dice la palabra, muchas buenas obras. Versículo 30, yo y el Padre, imagínense Jesús lo que se atrevió a decir, porque lo es. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces, ¿qué sucedió? Volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearlo. Respondiendo Jesús dijo: muchas buenas obras, por muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de estas me apedreáis? Y respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Qué es blasfemia según la Biblia? Tener las prerrogativas de ser uno como Dios. En otra ocasión, por atribuirse el perdonar los pecados, hicieron lo mismo, de tomar piedras. ¿Conocen algún poder en esta tierra que se atribuye y detrás de un cuartito dice: ego te absolvo, o yo conozco un poder? Que hermanos, yo oro por mis hermanos y en esta noche el Señor está presentando una verdad a un grupo de alumnos, porque este es el contexto en el cual nos reunimos para estudiar y compartir una verdad. Y yo quiero leer una declaración que realmente a mí me conmueve, de el cardenal Manning, que expresó así: la Iglesia Católica es o la obra maestra de Satanás o es el reino del Hijo de Dios. La misma Iglesia lo reconoce. O somos el reino de Dios o somos la obra del demonio. Y otro historiador, Henry Grattan Guinness, británico, en el libro Romanism and Reformation 258 al 60, presenta a través de la historia, hermanos, esta evidencia que la leo con profundo respeto y conmovido desde las entrañas de mi corazón. Dice Grattan Guinness: usted se sobrecoge ante esta opción, ¿verdad? De que o es el reino de Dios o es el reino de Satanás. Yo lo acepto. La conciencia me constriñe a hacerlo. La historia me compele a hacerlo. El pasado, el terrible pasado se yergue delante de mí. Veo la gran apostasía. Veo la desolación de la cristiandad. Veo las ruinas humeantes. Veo el reinado de los monstruos. Veo a esos vicedioses, tales como ese Gregorio VIII, Inocencio III, Bonifacio VIII, veo a ese Alejandro VI, a ese Gregorio XIII, a ese Pío IV, veo su larga sucesión, escucho sus insoportables blasfemias, veo sus vidas abominables,
Los veo adornados por generaciones enceguecidas, otorgando bendiciones huecas, cambalacheando indulgencias mentirosas, creando un cristianismo paganizado. Veo sus adornados esclavizados, sus sacerdotes, sus confesores célibes. Veo el infame confesionario, las mujeres arruinadas, los inocentes asesinados. Escucho las absoluciones mentirosas, los gemidos de los moribundos. Oigo los gritos de las víctimas, escucho los anatemas, las maldiciones y el tronar de las interdicciones. Veo los potros del tormento, las mazmorras, las hogueras. Veo la inhumana Inquisición, aquellos fuegos de esmilfe, de esa carnicería de San Bartolomé, la Armada Española, esa indescriptible dragonada, esa interminable sucesión de guerras, esa espantosa sucesión de masacres. Veo todo esto. Y en el nombre de la ruina que ha traído sobre la iglesia y sobre el mundo, en nombre de la verdad que ha negado, del templo que ha blasfemado, de las almas que ha destruido, en el nombre de millones a quienes ha engañado, y con los santos confesores, con los nobles reformadores, con los innumerables mártires, con los santos de todas las edades, la denuncio como la obra maestra de Satanás, como el cuerpo, el alma y la esencia del anticristo. Romanism Reformation 258 al 260. Hermanos, cuando Jesús predicaba le decían: Señor, no te podemos soportar, duras son tus palabras. No puede haber una reacción diferente cuando un predicador, con toda reverencia y documentado, podría compartir. Pero en esta noche, hermanos, yo tengo un compromiso bien grande, porque Apocalipsis 18 me dice que Dios tendrá en la tierra un grupo de personas que va a reflejar su imagen. La tierra será iluminada con su gloria. Y entonces, cuando se haya predicado por testimonio, Jesús está diciendo a la gente que está todavía en la confusión en Babilonia y en Roma: salgan de ella, pueblo mío, alabado sea el Señor. Oh, hermanos, dejamos para estudiar las siguientes características. Es un poder ilegal que cambiaría los tiempos y la ley. Solamente un poder en esta tierra se atrevió a cambiar lo único que Dios escribió con su puño y letra. Tiene que tener mucho poder, porque si yo llego a Mayagüez y digo: de aquí en adelante nadie trabaja el día lunes, todos me cierran las oficinas, los hospitales, este es el día, yo tengo que tener mucho poder. Antíoco IV Epífanes no es el anticristo. La Biblia hablaría de un poder mundial que recibiría la adoración de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oh, hermano, en esta noche yo estoy comprometido a tener más dedicación por las almas que perecen. Estuvimos estudiando con la obra misionera, tenemos más de 40 personas, hermanos, y yo estaría pidiendo a alguien que desee aprender a dar un estudio bíblico, que quisiera acompañarnos. Tenemos matrimonios y familias completas que me dice: pastor, ¿cuándo va a venir? Y el teléfono suena por aquí, hermanos, todo el día yo contestando el teléfono. Y en esta noche yo lo que le quiero decir: Padre, multiplica hermanos que conocen esta verdad y llévanos tras las personas que sinceramente desearan conocer. Quiero concluir. En el juicio final, Patriarcas y Profetas, página 28. Los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. En esta hora hemos estudiado rápidamente algunas características del anticristo, del cuerno pequeño, Daniel capítulo 7. Y en esta noche yo quiero aceptar, ¿verdad?, aquel Jesús que, estando en una cruz, el pueblo decía: no queremos nada con él, que lo crucifiquen. Hay otro poder en esta tierra que es coronado, tiene una triple tiara, ¿verdad? Y es coronado como gobernante de los cielos, de la tierra y todas las cosas debajo de la tierra. Hay otro que yo quiero coronar, ¿verdad?, y aceptar como el rey de mi vida, ¿cierto? Limpio, sabio, inocente, que no necesita ser sacrificado, como dice Hebreos capítulo 7 y capítulo 9 que estábamos estudiando. En esta noche yo quisiera preguntar si hay alguien conmigo que quiere darle gracias a Dios por la verdad de su palabra, y porque deseamos no solamente admirarla, sino que deseamos compartirla. Que al cantar el himno
que está para ser anunciado, ¿verdad? Sobre la Biblia, el himno, que ya estábamos cantando un himno precioso, pero tal vez es el 205. Dame la Biblia, Señor, yo quiero conocer estas cosas. Tengo mucha gente que todavía no conoce estas verdades. Este propósito de este seminario no es para seguir engordando en conocimiento, hermano, lo digo yo muy reverentemente. Esta es una deuda que tenemos. Hemos traído 60 carpetas, solamente he podido distribuir como 30. Yo les felicito. Vamos en la lección número 9. Ustedes tienen la lección número 10 que nos habla acerca de lo que cambió este poder y de lo que hará la diferencia, ¿verdad?, entre la marca del anticristo, ¿verdad?, y el sello de Dios. No se pierdan esos temas. Y mientras nuestra directora de canto nos dirige, yo les invito para que al cantar este himno, decimos: Señor, en esta noche yo quiero tu palabra, escritura y solo escritura. Alabado sea el Señor. Quiero estar en pie, hermanos, para que le alabemos al Señor. Dame la Biblia. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas pueden disipar. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino, gozo celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Denme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cause mi temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino, gozo y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, torcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino, gozo y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dame la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el portal destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino, angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Como quisiera pedirles en esta noche, hermanos, que para quienes tal vez han escuchado esto por primera vez, lo puedan recibir desde lo más profundo del corazón, porque el amor no se goza de la ignorancia ni de la mentira, se goza de la verdad.
y que lleves a casa lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, quien estaba convencida que la iglesia real era la de Samaria. Y Jesús le dijo: mujer, yo estoy buscando adoradores sinceros que me adoren en espíritu y en verdad. No es el nombre de la iglesia la que salva. Dios tiene personas fieles en medio de todo el mundo cristiano. Y quiero que lleves esta promesa del conflicto de los siglos 621, porque yo ni ninguno estamos autorizados al salir para ir a excomulgar o echar condenas. Mas, Señor, dame mucho amor, porque Dios tiene personas más sinceras que aún están viviendo con mayor genuinidad su cristianismo que han conocido hasta aquí. Pero cuando la luz me llega, tenemos que hacer algo como le tocó hacer a una hermana llamada Margot, que llegó a mi seminario de Apocalipsis. Y entonces ella me decía: pastor, pero yo tengo que tomar una decisión, yo no puedo seguir aquí en esta iglesia y solamente el Señor está diciendo que tenemos que tomar una decisión y salir de ella, pueblo mío. Y hermanos, esa mujer fue tan sincera que llegó a fundar una iglesia en la ciudad de Cali y ahora está abriendo iglesias en Dominicana, una misionera tremenda por la gracia del Señor. Así que si el Señor te está llamando para que disfrute la verdad, y recuerda esto: conflicto de los siglos 621. Es verdad que hay verdaderos cristianos en la iglesia católica romana. En ella millares de personas sirven a Dios según las mejores luces que tienen. Les es prohibido leer su palabra, no han comprendido, debido a lo cual no pueden discernir la verdad. Nunca habían visto el contraste que existe entre el culto, el servicio vivo, rendido con el corazón, y una serie de meras formas y tradiciones y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia estas almas, educadas en una fe engañosa e insuficiente, y hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que los rodean. Oh, hermanos, yo estoy comprometido y mi corazón se conmueve de mi lentitud y de mi desamor, y en esta noche yo me quiero comprometer para que el Señor me use. Habría alguien que dice: Señor, yo no solamente quiero admirar tu verdad, úsame, y si hay que dar un estudio bíblico, Padre Santo, dame esa dicha. Habría alguien más. Que Dios te bendiga. Querido Padre que estás en los cielos, en esta noche quiero agradecerte, Señor, por habernos escogido para ser herederos de un mensaje tan completo. Oh Padre Santo, pero de nada vale la fe intelectual, de nada vale el conocimiento sin la unción espiritual. Por eso en esta noche yo quiero rogarte, Señor, que junto con la teoría podamos tener el poder de un corazón como el de Jesús. El propósito de estos seminarios de profecía es, como dice tu palabra, preparar a una iglesia gloriosa, que no tiene arrugas, ni mancha, ni cosa semejante, con el carácter de Jesús. Oh Padre, yo te ruego que nos permitas tomar decisión por la verdad. Vienen unos días bien difíciles, Señor, y muchas personas no han podido entrar porque no han visto a Jesús en vidas transformadas. Y yo en esta noche quiero agradecerte, Señor, por encontrar en el capítulo 7 a un Jesús que se va a levantar para juzgar este poder, Señor, y a los que han trastornado la verdad y engañado a miles y a millones y perseguido a los santos. Y tú vas a establecer un reino justo que nunca jamás se corromperá. Señor, yo quiero ser miembro de ese reino, y en esta hora quiero comprometerme, Señor, con mayor amor y dedicación. Libéranos, Señor, de tantos revoluces, para que podamos tener tiempo para ir tras las almas que perecen en el pecado. Oh Señor, gracias por las personas que en esta noche nos han acompañado, a las que tal vez nos hayan visto allí, Señor, que puedan saber que esta es una verdad ineludible de tu palabra, y porque tú amas al mundo entero, tú quieres que tomemos decisiones, y como Elías, escogeos hoy a quien sirváis, y como Josué, yo y mi casa obedeceremos y serviremos a Jehová. Oh Padre, bendice este seminario, como quisiera que más hermanos en agradecimiento y en deuda puedan unirse, Señor, porque un día alguien nos va a pedir cuenta de la luz que tuvimos. Y gracias, Señor, porque si hay algo que da confianza, paz y autoridad, es vivir tu palabra. Gracias, Señor, la recibimos con gusto, con agradecimiento, y la llevamos para que alguien la conozca en el nombre amado de Jesús. Amén.
Gracias, hermanos. Les invitamos para la Sociedad Jóvenes el viernes y el sábado al renovar nuestro pacto con Jesús aquí en la Santa Cena. Feliz noche. Gracias a nuestros hermanos que estuvieron. Si alguien tiene alguna pregunta, mi número telefónico es 787-397-6189. Especialmente si alguien estuvo conectado en la internet y quisiera una ampliación o alguna pregunta que no pudimos cubrir en tan poco tiempo, estamos para servirle y sienta que le amamos en el nombre de Jesús.